Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Economía, Pablo López, el señor Presidente de Banco Provincia, Juan Cuatromo. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por hacerse presente, día de lluvia. Lamentablemente con mucha lluvia este fin de semana, sobre todo en las zonas rurales. Estamos trabajando con los anegamientos de algunos caminos rurales, etcétera, pero por suerte con muy pocos evacuados, solamente algunos evacuados preventivos en arrecifes, unos 221, pero más allá de la cantidad de lluvia que cayó y de las inundaciones en los campos, no hemos tenido mayores problemas. Como hacemos siempre, en primer lugar, repasar muy brevemente la agenda del gobernador esta última semana antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Es una agenda que todavía está en construcción, pero nos vamos a referir a las actividades que ya están previstas para hoy día lunes y para el día martes, miércoles y jueves. Repito, es una agenda en construcción. Durante el día de hoy, a la tarde, el gobernador va a participar de un plenario del Movimiento Evita, del cierre de ese plenario, en donde van a estar más de 1.500 militantes del Movimiento Evita, en Florencio Varela. El gobernador va a estar junto a Emilio Pérsico, al Cholo Ancona y a Mariel Fernández. En el día de mañana, que es Día de la Industria, el gobernador va a tener una agenda muy vinculada a la producción, a las pymes. En primer lugar, va a visitar la empresa Ecofactory de Vicente López. Es una empresa que se dedica a la fabricación de bolsas reutilizables y compostables. Va a estar recorriendo la planta y luego va a tener un encuentro con los trabajadores, con empresarios y con los delegados del sindicato textil. Luego va a ir a otra fábrica, en este caso en 3 de febrero, la empresa Tecmade, Sociedad Anónima, junto con el ministro Cato Podis, en Pablo Podestá. Es una empresa de ingeniería metalmecánica, va a hacer una recorrida por la fábrica. Y por último va a cerrar con un acto de celebración del Día de la Industria en San Martín, en el centro Miguelete. Ahí va a tener lugar la celebración, en donde van a estar cámaras empresariales, sindicatos y otros actores del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires. También van a estar los intendentes de la sección electoral y también candidatos a legisladores. Como decía recién, para miércoles y jueves la agenda todavía está en construcción, pero básicamente van a ser recorridas por distritos del conurbano bonaerense. Mi segundo punto tiene que ver con, como venimos haciendo, pero ya como decía anteriormente, última semana antes de las elecciones, repasar un poco cómo se van a dar las elecciones del 7 de septiembre y todo lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Como ya dijimos varias veces, son unas elecciones por primera vez desdobladas en la provincia de Buenos Aires, que van a estar a cargo formalmente de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración del Juzgado Federal número 1, con competencia en materia electoral de la provincia de Buenos Aires y con la asistencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Gobierno. A tales efectos se ha firmado un convenio interinstitucional, como comentamos varias veces. Algunas cifras de estas elecciones: van a estar habilitados 6.934 locales de votación, en su gran mayoría son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación. Van a estar habilitadas 41.189 mesas de votación. Van a participar del Comando Electoral Provincial, que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, unos 34.778 efectivos, que se componen de 28.778 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. De esos 28.778 efectivos, 9.775 van a estar en el interior de los locales de votación, tanto el día sábado como el día domingo. Va a haber unos 2.407 efectivos que van a estar en el interior de los locales de votación de 35 distritos del conurbano solo el día domingo, acompañando a otros 2 efectivos por cada local de votación de las fuerzas federales en esos 35 municipios del conurbano bonaerense. Otros 13.866 efectivos van a estar en el exterior de los locales de votación. Va a haber unos 1.230 efectivos que van a participar como personal de conducción y supervisión,
y unos 1.500 efectivos adicionales como personal de reserva operativa ante cualquier necesidad. A los 28.778 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se van a sumar unos 6.000 efectivos de las fuerzas federales, 1.853 corresponden a Prefectura Naval Argentina, 2.065 corresponden a Gendarmería Nacional, 1.453 efectivos de Policía Federal Argentina y después 629 efectivos de fuerzas federales destinados a actividades de supervisión y logística. El fin de la campaña electoral es el viernes próximo, 5/9 a las 8 de la mañana, eso es justamente 48 horas antes del comienzo de las elecciones, de acuerdo con el artículo 16 de la ley 14.086. Ahí ya no se puede emitir ningún tipo de propaganda, ningún tipo de publicación ni difusión de encuestas. El día sábado va a comenzar el despliegue de materiales electorales y todas las actividades de seguridad y logística. Como decía anteriormente, ya el sábado 6 de septiembre en cada escuela va a haber 2 efectivos policiales, repito, en 100 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Esos 2 efectivos van a ser de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en 35 distritos del conurbano. Esos 2 efectivos van a ser pertenecientes a fuerzas federales. Al día siguiente, domingo, en esos locales en donde están los efectivos de las fuerzas federales, se va a sumar un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ese mismo día sábado, el Correo Argentino va a comenzar con el despliegue de las urnas y los cuartos oscuros móviles hacia cada uno de los locales y establecimientos de votación. Ya ese día sábado, el delegado electoral, que en su gran mayoría los delegados electorales son personal directivo de las escuelas de la Dirección General de Cultura y Educación, en conjunto con el Comando Electoral y el Correo Argentino, van a recibir todos los materiales necesarios para preparar la escuela para la jornada electoral, y durante la noche del sábado hacia el domingo todos los establecimientos van a quedar en custodia del Comando Electoral Provincial, es decir, de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los efectivos de las fuerzas federales que participen. El domingo, el día de la elección, a las 7 de la mañana, el Correo Argentino va a hacer el despliegue del material restante, por ejemplo, los bolsines. A las 8 horas se va a instruir la apertura de mesas en todo el territorio. En ese sentido, vamos a tener un triple chequeo de la apertura de las mesas en cada uno de los locales de votación. En primer lugar, el delegado electoral, que va a reportar la apertura a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires van a reportar al Comando Electoral la apertura de mesas. Para eso hemos desarrollado un sistema, app web, en donde cliquean apenas está abierta cada una de las mesas, y por lo tanto vamos a tener la información en tiempo real de cuáles son las mesas que se van a ir abriendo en cada momento, y obviamente el Correo Argentino va a reportar la apertura de las mesas a su sede central. Esto nunca se había hecho con este grado de tecnología y con este grado de triple chequeo en la provincia de Buenos Aires. Después, como decíamos, la seguridad y el monitoreo de la elección va a estar a cargo del Comando Electoral en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Puntualmente, el Comando Electoral va a tener sede aquí en La Plata, en el edificio de la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911, acá en 1 y 60. Ahí están preparadas todas las pantallas para hacer el seguimiento, el monitoreo en tiempo real. Van a estar funcionando en toda la provincia 138 subcomandos electorales, es decir, 1 en cada municipio, pero 3 en La Matanza y 2 en General Pueyrredón, dada la magnitud poblacional que tienen esos distritos. Todos los subcomandos van a estar funcionando en dependencias policiales descentralizadas, más allá de la sede central acá en el CATE 911. Después, hacia el final de la jornada, a las 17 horas, en las salas del Correo Central, del Correo Argentino, en las sedes centrales del Correo Argentino, bueno, acá están las imágenes, que son justamente de esa sede, se va a dar apertura a la sala de fiscales electrónicos para que ya puedan acceder a los equipos para luego ir monitoreando. Todos los fiscales informáticos de cada una de las fuerzas políticas puedan ir monitoreando el ingreso de los telegramas en tiempo real. Esto se puede hacer en las 2 sedes del Correo, tanto en Monte Grande
como en barracas y a través de manera remota, con acceso web, o sea que todos los fiscales informáticos van a poder estar monitoreando en tiempo real, repito, el ingreso de los telegramas. La transmisión de datos se va a realizar desde 5.555 locales de votación, es decir, escuelas, en su gran mayoría de la provincia de Buenos Aires, que van a contar con equipo propio, y para las 1.384 escuelas o locales de votación que no tengan equipo propio, se va a llevar todo el material a 220 sucursales electorales digitales, desde donde se van a transmitir esos telegramas. Como ustedes recuerdan, y la mayoría de ustedes participaron, es el mismo procedimiento que hicimos hace una semana, un poquito más de una semana, con el simulacro electoral. Obviamente a las 18 horas se va a producir el cierre de los comicios. Aquellos que estén haciendo la fila se los hará ingresar al establecimiento hasta que voten todos aquellos que estaban esperando para llevar adelante la votación, y va a comenzar el escrutinio en cada una de las mesas y la transmisión de los telegramas, como dijimos recién, desde los lugares que tengan equipo propio o si no, desde las sedes del correo. En cuanto a los resultados, como también dijimos, a partir de las 21 se van a empezar a transmitir, a publicar los resultados del escrutinio provisorio. A eso se va a poder, obviamente, a esos telegramas se va a poder acceder, como dijimos, a partir de ese momento. Es pública la información, a cada uno de los telegramas se va a poder acceder a través de la web. Los resultados van a estar disponibles en esa página web, que es www.resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar, y a través de una aplicación que se va a poder descargar ese mismo día de la elección desde la mañana. La aplicación se llama Elecciones Bonaerenses, se puede descargar al teléfono celular, repito, ese mismo día. Luego, el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de Nación, que comienza a los 2 días, de acuerdo a la normativa vigente, comienza a los 5 días, el escrutinio definitivo, repito. Eso se va a hacer como suele suceder acá en el pasaje Dardo Rocha, va a estar a cargo de la Junta Electoral Provincial. Algunas informaciones adicionales importantes: el día de la votación va a haber transporte público gratuito, de acuerdo a la resolución 231/2025 del Ministerio de Transporte, tanto el transporte automotor como el transporte fluvial de pasajeros, que eso facilita la votación, por ejemplo, en las islas del Delta, con el objetivo de facilitar la concurrencia de la población a las urnas. Tal como es de público conocimiento, también se hicieron múltiples modificaciones en los lugares de votación para los votantes, así que recomendamos a esta última semana rechequear cuáles son los lugares de votación de cada uno de los electores en la página www.padron.gba.gov.ar. Hicimos un acuerdo desde el Ministerio de Gobierno con Telecom y Telefónica, eso no consume datos, así que eso facilita el acceso, obviamente. Y por último, respecto del voto accesible, las personas con discapacidad o con movilidad reducida van a tener derecho a acceder al cuarto oscuro accesible y al llamado voto asistido. Por lo tanto, van a poder ingresar con una persona de confianza o con el presidente de mesa. Aquellas personas no videntes pueden entrar con su lazarillo, con su perro guía, y tienen prioridad para votar sin hacer fila. No es necesario presentar ningún certificado de discapacidad para acceder al beneficio del cuarto oscuro accesible o del voto asistido. Eso es un poco la información general respecto de las elecciones. Durante todo este tiempo los hemos ido informando muy detalladamente de cada uno de los aspectos organizativos, así que bueno, ahora a cerrar cada una de las fuerzas políticas la campaña y a esperar que el proceso eleccionario suceda como corresponde, sin conmoción, de manera transparente y en paz. Muchas gracias. Le paso la palabra al ministro de Economía, que va a hacer un repaso de la situación económica general, la coyuntura económica. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Bueno, efectivamente me voy a referir al efecto que está teniendo el plan económico que lleva adelante el Gobierno Nacional, plan económico de ajuste fiscal y monetario, que incluye también la apertura indiscriminada de importaciones y que tiene un efecto muy dañino para la provincia de Buenos Aires. Desde el inicio de la gestión de este Gobierno Nacional, que nosotros venimos marcándolo,
y creo que ha quedado demostrado que este es un modelo, el que pregona el Gobierno Nacional, el que lleva adelante el Gobierno Nacional, es un modelo que destruye a la producción bonaerense, al empleo, a las fábricas, a las empresas de nuestra provincia. Recordemos que el año pasado la economía nacional y la bonaerense también habían caído muy fuertemente durante la primera parte del año, diría yo durante los primeros 7, 8 meses del año. Luego se había evidenciado una incipiente recuperación, que nunca fue crecimiento, sino que fue cierto rebote de la gran caída que había tenido la actividad económica en la primera parte del año, y además una recuperación concentrada en algunos sectores. Y durante este 2025, en los primeros meses del año, veníamos viendo cierta trayectoria errática, podríamos decir. Me parece que lo que podemos ya decir desde hace un par de meses es que estamos evidenciando nuevamente una economía que está en recesión. Ya no podemos hablar de estancamiento o de ese movimiento en serrucho, donde teníamos un mes de caída, un mes de recuperación, sino que definitivamente estamos ingresando en una fase recesiva. El estimador mensual de actividad económica nacional mostró en junio una caída del 0,7%, también había habido una caída en mayo, y esto hizo que iniciáramos el segundo semestre del año, es decir, que se iniciara julio en un nivel de actividad por debajo del de diciembre del 2024. O sea que la economía empezó el segundo semestre del año con un nivel de actividad por debajo del de fin del 2024. Esos son los últimos datos cerrados, digamos, ¿no? Que son los de junio de este año. Pero cuando vemos algunos indicadores adelantados de actividad económica, lo que vemos es que en julio la actividad siguió cayendo. De hecho, el índice general de actividad de Ferreres mostró una caída del 1% en julio, bastante significativa. También el Banco Provincia, ahora se va a extender más Juan al respecto, pero el Banco Provincia desarrolló un indicador que muestra la actividad económica prácticamente en tiempo real, pulso PBA, que nos muestra que también en agosto la actividad económica sigue cayendo. Y estos no son los únicos datos, también el indicador de ventas minoristas de CAME se desplomó en julio casi 6%, ADEFA mostró una caída tanto en la producción como en las ventas de autos en julio de 2 dígitos, el índice Construya muestra también en julio una nueva caída intermensual de la construcción. También la inversión, según los datos de Ferreres, mostró una caída en el mes de julio. O sea que básicamente lo que estamos viendo es que los componentes principales de la economía se encuentran en contracción, caen los ingresos, cae el consumo y cae, por lo tanto, la producción. Y para verlo en detalle y ejemplificarlo con los números, en primer lugar, caen los ingresos, también buscándole una explicación a lo que está sucediendo. La caída de los ingresos es fundamental y los ingresos caen por 2 vías. Por un lado, porque caen las fuentes de recursos de la población, que son básicamente salarios, jubilaciones y pensiones, y por otro lado, porque caen los puestos de trabajo. El salario mínimo vital y móvil está 30 puntos por debajo del nivel que tenía en 2023. Los salarios registrados también están 5 puntos por debajo de su nivel de 2023. La jubilación mínima está 15 puntos por debajo de los niveles de 2023 y viene cayendo en los últimos meses. Hay un dato clave que es extremadamente preocupante, que tiene que ver con la destrucción de puestos de trabajo. Tenemos hoy una economía que tiene 440.000 puestos de trabajo menos que en 2023. Como consecuencia, como decíamos, de la menor masa de recursos, es decir, menos ingresos y menos puestos de trabajo que hoy tienen las familias argentinas, se desploma el consumo se encuentra en una caída permanente, todos los canales de ventas que vemos están mostrando caídas significativas, las ventas en supermercados están 8 puntos por debajo de 2023, las ventas en autoservicios mayoristas están 20 puntos por debajo de 2023, las ventas en centros de compras están 4 puntos por debajo de 2023. La caída del consumo
por lo tanto, entonces tenemos caída de ingresos, caída del consumo, la caída del consumo afecta a la producción que se ve afectada no solo por la caída del consumo, sino también por el aluvión importador. O sea, las importaciones de bienes están creciendo 30 puntos en relación al año pasado. 30 puntos. O sea, el porcentaje de incremento de las importaciones es enorme y obviamente esto impacta en la producción local. O sea, si encima hay un consumo deprimido, se suma un incremento muy fuerte y exponencial de las importaciones, tenemos un combo muy destructivo para la producción local. Lo mencionaba recién Carly, mañana es el Día de la Industria. La verdad que va a ser un día en el que hay que tratar de concientizar, visibilizar lo que está ocurriendo en la industria, especialmente en nuestra provincia de Buenos Aires. Hemos transitado, el primer semestre de 2025 fue el peor primer semestre desde la pandemia. La actividad industrial se encuentra 6,5% por debajo de diciembre del 24, no estoy comparando contra 23, sino de diciembre del 24, es decir, en caída libre está la industria en la provincia de Buenos Aires. La industria nacional está 13 puntos por debajo de su nivel de 2023. Se pueden poner ejemplos concretos, creo que el más paradigmático tiene que ver con la industria automotriz que mencionábamos antes, y no solo la producción de autos, sino la producción de actividades vinculadas, de insumos vinculados. Por ejemplo, la industria de la producción de neumáticos se encuentra 30 puntos por debajo de 2023, o sea, es letal el combo o lo que está ocurriendo a partir de las políticas económicas nacionales con estas producciones. Ya sabemos también que la industria se encuentra trabajando en un nivel de capacidad instalada que es con un nivel de capacidad ociosa de más del 40%, es decir, que hay inversiones que se han realizado en la economía argentina, en fábricas, en naves industriales, en máquinas que están inutilizadas, inversiones hundidas, ociosas. Se habla mucho de poder generar un proceso inversor, nuevas inversiones, pero también hay inversiones que ya se hicieron y que no tienen utilización justamente por la depresión que tiene el consumo y la demanda en nuestra economía. La construcción se encuentra 25 puntos por debajo de su nivel de 2023. Como saben, en nuestra provincia la construcción tiene un peso muy importante y el parate de la construcción afecta a diversas actividades. La producción de cemento y los despachos de cemento están mostrando caídas intermensuales, lo mismo la producción de hierro, para poner solo algunos ejemplos. Es decir, tenemos una economía, como decía, que se encuentra en recesión, definitivamente. La industria, el comercio, la construcción están viéndose muy golpeadas por las políticas del gobierno nacional, y esto se ve en el permanente cierre de empresas, de fábricas que permanentemente estamos evidenciando en la provincia de Buenos Aires. Recorriendo la provincia se observa cómo siguen cerrando empresas o parando o suspendiendo trabajadores. Lamentablemente es una realidad cotidiana, no en un sector de la provincia, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Lógicamente esta situación es producto de las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional, las políticas de ajuste fiscal, a lo que se suma las medidas que se han tomado últimamente de ajuste monetario, el incremento tan fuerte de la tasa de interés que también está teniendo efectos en las últimas semanas muy fuertes sobre la actividad económica y no va a ser más que acrecentar estos efectos que estamos viendo. Juan ahora va a extenderse más sobre el efecto del ajuste monetario que estamos viendo. La verdad que la situación es muy preocupante. Como saben, la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva que genera el 40% del PBI, de la riqueza que se genera en el país, el 50% de la industria, más del 30% del agro. Este escenario recesivo tiene efecto también, lógicamente, sobre las finanzas, tiene efectos fiscales que se suman a los efectos que genera el Gobierno Nacional de forma directa a partir de la interrupción de transferencias no automáticas, como hemos conversado varias veces, y la interrupción además de las obras en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ya hay una deuda con los bonaerenses que suma 12 billones
de pesos. Enorme es la deuda que tiene el gobierno nacional con todos los bonaerenses. La verdad que en este contexto tan complejo que estamos transitando, desde el gobierno provincial y como nos indica nuestro gobernador, como nos indica Axel, seguimos trabajando para poder cumplir con todas las obligaciones que asumimos con los bonaerenses. Recientemente hemos cerrado una nueva paritaria, como ustedes saben, con un incremento en el mes de agosto del 2,5%, que nos lleva a un incremento acumulado para los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires del 22,9%, esto es por encima del nivel de inflación que se acumula en el año, es decir, que estamos recuperando poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y además, gracias a la política de financiamiento responsable que llevamos adelante, en estos casi 6 años de gestión, un trabajo muy fuerte con los organismos, con los bancos internacionales de desarrollo, nos permite contar con financiamiento para el plan de infraestructura que tiene esta provincia, para realizar las obras que nos demanda la provincia y que nos indica nuestro gobernador. Las obras que tienen que ver con las escuelas, que ya inauguradas más de 285, los centros de atención primaria a la salud, que tenemos ya casi 200 centros de atención primaria, bueno, la mejora en las rutas bonaerenses, en las rutas provinciales, las obras, bueno, recientemente visitaron la semana pasada el gobernador las obras en la cuenca del Luján, que son también obras impresionantes y muy necesarias, las más de 4.000 viviendas que ya están terminadas y las más de 7.000 que están en construcción. Y además estamos pudiendo cumplir con las obligaciones financieras que tiene nuestra provincia. Y acá hay un punto importante que quiero marcar ya para ir cerrando, que es que ya están depositados los fondos correspondientes al vencimiento de deuda en moneda extranjera que tiene la provincia, vencimiento que opera en el día de hoy, y que serán distribuidos mañana a los bonistas por los agentes de distribución, dado el feriado que hay en Estados Unidos en el día de hoy, entonces se distribuyen a los bonistas en el día de mañana. El pago que hemos realizado es de 380 millones de dólares, que completa las obligaciones de este año por 360 millones de dólares. Este es el segundo pago, pues son pagos semestrales. Y esto para nosotros es de una importancia capital, la verdad, poder cumplir con esta obligación, que lo podemos hacer gracias a que en el año 2021 pudimos reestructurar la deuda en moneda extranjera. Esa reestructuración, recuerden ustedes, fue una reestructuración que nos llevó varios meses poder llevar adelante, y nos llevó varios meses justamente porque lo que nosotros buscábamos era poder cumplir con el objetivo primordial que teníamos, que era conseguir un perfil de vencimientos que fuera un perfil sostenible, sustentable para nuestra provincia. Esa reestructuración nos dio un alivio muy importante entre el 2021 y el 2023. A partir del 2024 comenzó a amortizar el capital. Este año estamos pagando entre los dos vencimientos semestrales 290 millones de capital, es decir, que los 760 millones totales que estamos pagando este año, 290 es un vencimiento de capital, es decir, que estamos reduciendo la deuda en moneda extranjera a partir de estar cumpliendo con los vencimientos de capital. Y esto demuestra que la reestructuración que llevamos adelante efectivamente y evidentemente fue exitosa. Fue exitosa porque nos permite cumplir con los vencimientos aún amortizando capital, porque cumpliendo con las obligaciones este año, estamos igualmente teniendo un nivel de vencimientos de deuda que es la mitad aproximadamente de lo que teníamos que pagar si eran los vencimientos originales por año, que eran aproximadamente entre 1.400 y 1.500 millones de dólares por año, con lo cual, a partir del año pasado que empezamos ya a pagar el capital, y durante este año estamos cumpliendo con las obligaciones, como dije, porque pudimos suavizar muy fuertemente el perfil de vencimientos y hacerlo asequible para nuestra provincia, aún en un contexto tan complejo como el que describimos, aún en una economía nacional que no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda y con un gobierno nacional que asfixia a la provincia de Buenos Aires.
la verdad que es muy importante para nosotros poder cumplir con esta obligación. La verdad que para nosotros es fundamental seguir con nuestro trabajo, seguir demostrando que es posible lograr una gestión que permita llevar permanentemente programas y obras a los bonaerenses. Vamos a seguir trabajando para, como nos dice nuestro gobernador, como dice Axel, para mejorar al Estado, para tener un Estado más eficaz. Y la verdad que estamos demostrando que hay un camino que es posible, un camino distinto al que propone el Gobierno Nacional, que es un camino que hace tanto daño a los bonaerenses. Muchas gracias por la atención. Gracias, Bati. Juan. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me toca venir nuevamente en una jornada de lluvia, creo que van 3 seguidas. Vos nos trajiste la luz igual, ¿no? Viniste potente hoy. No, perdón, vamos a poner un poco de seriedad. Me toca completar o contextualizar un poco lo que nos explicó recién el ministro Pablo López, fundamentalmente en lo que hace a la dinámica del mercado financiero en este último tiempo, cómo esto es clave para entender y comprender los resultados que explicó recién Pablo. Tengo una presentación, no voy a intentar no hablar muy complicado, tampoco voy a usar ecuaciones, Carly, quédate tranquilo porque eso era un... Tampoco mis apuntes son tan importantes, no vamos a sacarle fotos porque no valen la pena. Creo que hay un dato muy importante que dijo Pablo y que me parece que nos tiene que contextualizar lo que estamos hablando, y es que la economía argentina ya ingresó en el 25, fundamentalmente a partir de febrero probablemente, en una tendencia recesiva. Y esto lo digo porque lo que yo quiero enfocar hoy en esta presentación es presentar un conjunto de datos, intentar bajar un poco la espuma de la retórica y presentar algunos datos de cómo viene operando y las decisiones que tomó el Gobierno Nacional y cómo eso repercutió en la dinámica del sistema financiero primero, y lo que es más importante, mucho más importante, cómo le impacta a los bancos, es cómo esto día a día se está viviendo en la calle, que es lo que vemos todos los días y lo que más nos preocupa y nos ocupa. La segunda parte de la presentación, o ya hacia el final, les voy a contar lo que nosotros estamos haciendo dentro de las herramientas que contamos en el banco. El primer dato es un hecho público y que a lo largo de este año hemos presenciado un profundo endurecimiento en las condiciones monetarias decidido por el Banco Central. Primero, con una herramienta que seguramente para la gente y para el común de los productores, los empresarios, hablar de encajes, de cuánto los bancos tienen que inmovilizar de los recursos que toman en depósitos, es algo que no es propio de su vida diaria, pero es la herramienta que el gobierno viene utilizando para profundizar este ajuste monetario. Hubo primero un ajuste en abril, recordemos, de vuelta, para tener en claro la secuencia de los hechos. En abril el gobierno generó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde consiguió los 20.000 millones de dólares que hoy muestra como respaldo en las reservas. Luego, la segunda zona sombreada fue en julio de este año, cuando el gobierno decide eliminar lo que llamaban las LEFI, que eran básicamente deuda del Gobierno Nacional, donde los bancos depositaban una parte importante de sus depósitos a un día, básicamente donde se guardaba la liquidez. Y luego un segundo endurecimiento monetario. Aquí sí una primera caracterización teórica: si la inflación está bajando en línea con lo que el gobierno cree, y eso es lo que permanentemente anuncian los funcionarios del Gobierno Nacional, no se entiende por qué producen un endurecimiento monetario. Aún en los propios términos de un programa como que el gobierno lleva adelante, si la inflación está de acuerdo a los lineamientos del plan, no deberíamos ver esta dinámica en las variables financieras. ¿La que sigue? No sé a quién le tengo que ir. Ahí va. En particular, como ustedes ven, esto es este hermoso gráfico de impresión, sí. Bueno, pero ¿qué muestra? Lo importante no es que lo entendamos en todo su detalle, sino son las tasas de interés en las cuales operan los mercados financieros, fundamentalmente los bancos. Como ustedes ven, hay una tendencia de bastante estabilidad a lo largo del año, con un pico cuando se abre
cuando se hace el acuerdo con el fondo, y luego un profundo hecho desestabilizador que es lo que se llamó el vencimiento de las LEFI. O sea, cuando el gobierno decide eliminar un instrumento de gestión de liquidez de los bancos y al mismo tiempo aumentar los encajes, iniciamos una trayectoria de inestabilidad con tasas con mucha volatilidad, pero siempre al alza. O sea, claramente hubo una decisión de política y esa decisión de política desestabilizó la dinámica del mercado financiero, produciendo un endurecimiento en las condiciones de acceso al financiamiento y fundamentalmente también en la gestión diaria de la liquidez de los bancos. ¿A qué sigue? Y acá lo que les decía, decisión de política, impacto en el sistema financiero. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que la combinación de un incremento de tasas más un aumento de los encajes, y esto es lo que quizás más difícil de explicar, porque el aumento del encaje, el banco o los bancos, de cada depósito que toman, una parte la tienen que depositar en el Banco Central. Ese es el encaje. El encaje, en general, bueno, ahora cambiaron, en general no tiene rendimiento. Entonces, cuanto más alto es el encaje, más caro es el crédito, porque hay que compensar esa plata que se deposita a tasa cero en el Banco Central. La suba de tasas con suba de encaje, las dos medidas, lo que generan es un fuerte encarecimiento en el costo del crédito. Esa tasa que ustedes ven ahí es la tasa de lo que paga una empresa de primera línea por usar la cuenta corriente. Cuando usa la cuenta corriente tiene que pagar una tasa de interés. Bueno, lo que ustedes ven es que generalmente la diferencia entre la deuda del gobierno, que es la barra azul, y lo que se le cobra a una empresa es muy chiquita. Ahora, el aumento de encaje genera un incremento en el encarecimiento para los bancos y es lo que explica gran parte del aumento en las tasas que hoy están sufriendo las empresas. Y esto es algo que a veces se omite en la discusión porque me toca y nos toca hablar con productores, con empresarios y entender que parte de lo que está pasando hoy cuando van a un banco y piden un adelanto y tienen que pagar 100% de tasa, en gran medida está explicado por estas decisiones de política monetaria que estábamos hablando antes, en un contexto donde la economía ya venía cayendo. La que sigue. Bueno, consecuentemente, este endurecimiento del crédito fundamentalmente genera una caída en términos nominales del crédito. Los que están más a la izquierda de ustedes, las dos azules, son el crédito a empresas. Adelantos, obviamente ese aumento de tasa genera una caída de casi 10% en el monto, en la utilización de adelantos. A esto habría que agregarle la inflación, porque esto es nominal. Y en el descuento de documentos, generalmente las empresas se financian con adelantos a la cuenta corriente, descuento de cheques o capital de trabajo a 12 meses. Con eso componen y mantienen operativas las empresas. Ese es el crédito que más ajustó desde que se endurecieron las condiciones monetarias y eso explica también por qué el sector productivo está experimentando una fuerte tensión en su cadena de pagos en estos meses. Y para complementar el panorama del lado de las familias, estamos viendo, estos son datos del sistema financiero, un nivel de morosidad en las tarjetas, en el pago de los pagos mínimos, la tarjeta de crédito, que ustedes ven pegó un salto muy fuerte en los últimos 2 o 3 meses. Estamos llegando a niveles máximos que no se veían para las familias desde la crisis financiera del 2009. O sea que son los niveles más altos en 15 años, más de 15 años. Y además en un contexto muy, muy particular como fue la crisis global de la subprime allá por el año 2009. Y lo que más nos preocupa, por supuesto, es la velocidad a la cual este deterioro se viene produciendo. Y si ustedes ven, abajo en rojo es la morosidad de empresas, que como les expliqué antes, son los que ahora están sufriendo un encarecimiento muy grande del crédito y probablemente este indicador tienda a deteriorarse en los próximos meses. Esto, fundamentalmente, lo que es las tarjetas y los préstamos personales de las familias, lo sabemos todos, lleva mucha angustia, muy angustioso para la familia, más cuando la tarjeta se utiliza para comprar alimentos o pagar servicios básicos que ya no se pueda pagar, porque obviamente eso corta el financiamiento en un contexto, como explicó el ministro hace un rato, donde los ingresos reales están ajustando a la baja. Entonces, este brutal apretón monetario que estamos experimentando tiene consecuencias concretas, más allá de lo que nosotros podamos ver
en el sistema financiero, en la discusión en los bancos, esta discusión que parece tan lejana, está teniendo consecuencias concretas en la vida diaria de todos los argentinos y argentinas y, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires el impacto es muy grande. Bueno, esto ya lo mencionó el ministro antes, así que lo podemos pasar rápido. En febrero la actividad económica había tenido un máximo, luego acumula el EMAE sin estacionalidad, una caída de 1.3 a junio, o sea que hace 5 meses la economía ya está en caída y eso anualizado, como a veces se usan estas cifras, es más del 3%. O sea, la economía está cayendo al 3% anual. Seguimos en un contexto donde el crédito está ajustando, el ingreso, que estos son los salarios reales, también están ajustando, la que sigue. Y esto como consecuencia tiene una agudización en las tendencias recesivas de la economía. Lo explicó antes, nuestro indicador pulso PBA, que mide en base a aproximadamente 2.000 datos diarios que se extraen de las transacciones que operan a través del Banco Provincia y con un desarrollo, un algoritmo basado en inteligencia artificial que presentamos hace poco, nos permite seguir en tiempo real la dinámica de la actividad. Nos indica que en julio la actividad de la provincia cayó un 0,3%, a lo cual en agosto se agrega una caída de 1,4%. Esto, si nosotros vamos agregando la foto, se ve claramente, tenemos una agudización de la recesión con variables que no muestran signos de mejoría a corto plazo porque tampoco están siendo interpretados estos datos como el gobierno que requiere una reversión en sus políticas. Nosotros estamos viendo, lo mencionó el ministro Bianco hace un rato, con mucha preocupación la dinámica de las inundaciones en todos los sectores productivos. Las cámaras representantes sindicales, las gremiales empresarias, nos solicitan medidas de asistencia a los sectores que están sufriendo las inundaciones. Nosotros, desde que estamos en el banco, hemos tenido muchas políticas con sequía, con inundación, de acompañamiento al sector productivo, pero claramente en un contexto de endurecimiento monetario y donde el gobierno retiró las herramientas sobre las cuales nosotros generábamos esta política de asistencia, es muy difícil. Por ejemplo, en abril de este año se eliminó la línea productiva. Ustedes dirán, ¿qué es la línea? Bueno, la línea productiva era una herramienta del Banco Central que le permitía a todos los bancos, no solo al Banco Provincia, prestarle a las pymes en condiciones muy ventajosas y sobre la cual, cuando había este tipo de emergencia, nosotros agregábamos beneficios adicionales para poder responder a la producción. Bueno, en un contexto de endurecimiento monetario, de suba de encaje y donde las herramientas del Gobierno Nacional están ausentes, es evidente que hay una decisión de no actuar sobre la dinámica recesiva de la economía, ni tampoco donde la producción necesita un acompañamiento por cuestiones del clima y obviamente el consumo, que en definitiva es una de las variables centrales para explicar la dinámica de la actividad, afectada por la apertura, bueno, todo lo que se dijo, por la apertura, caída de salarios, ajuste en el crédito y problema en la cadena de pago de las pymes, no muestra signos de recuperación. Este también es el indicador de consumo que seguimos desde Banco Provincia en base a nuestros datos. ¿Qué podemos hacer en esta coyuntura? Bueno, lo primero, lo que siempre es importante recordar es que todas nuestras líneas y herramientas y servicios a los sectores productivos están vigentes. No es que por la coyuntura nosotros decidimos que alguna de nuestras líneas no estuviese en funcionamiento y más importante, la que sigue es, un solo punto importante, es cómo operamos en agosto. La barra azul es, no se ve nada, pero yo les cuento, es la participación del banco en el crédito, en adelantos, acuérdense la que había caído, en documentos, el crédito de las empresas, luego en el crédito de empresas y en todo el crédito. Que en agosto estemos arriba que en julio, que esto es lo que quería mostrar, es que nosotros estamos asistiendo a los sectores productivos más que el resto del sistema y por eso tenemos más participación de mercado. O sea que una coyuntura muy difícil, en una coyuntura muy inestable, con cambios de política no anticipados, porque ustedes lo han visto, estas subas de encaje fueron anunciadas generalmente sin preaviso, eran de un día para otro, había que ajustar el funcionamiento del banco y la administración del banco y sin embargo nosotros pudimos expandir el crédito a las empresas y por eso esto que les decía que tenemos todas las líneas disponibles, Axel anunció en La Matanza la semana pasada, en particular en esta coyuntura para lo que es
Toda nuestra línea Repyme de descuento de cheque y capital de trabajo tienen una bonificación de hasta 5 puntos de tasa. Lo tenemos que decir así porque justamente la volatilidad que hay en el mercado y la incertidumbre respecto del valor de las tasas hacen que no podamos fijar un precio de forma más o menos predecible, entonces tenemos que operar con un descuento que es como lo venimos haciendo. Además de esto, obviamente, tenemos disponible financiación de inversión, que debo decir que tenemos pocas consultas en esta coyuntura de empresas que quieran llevar adelante proyectos de inversión, porque obviamente la incertidumbre y esta inestabilidad hace que todo lo que es el proceso inversor se vea afectado. Creo que salió hace poco el dato de inversión extranjera directa, que también está en mínimos históricos, lo cual es consistente, negativo, lo cual es consistente con esta coyuntura. Y importante recordar, la línea de refinanciación a empresas está vigente y hemos adoptado algunas condiciones para que aquellas empresas que están atravesando un estrés financiero puedan acceder al acompañamiento del banco. Esto en lo que es el acompañamiento de la producción y el acompañamiento a los consumidores, a las familias y también, por supuesto, a los comerciantes, los comercios de barrio. En septiembre se mantienen vigentes las acciones de cuenta DNI, que las habíamos ampliado hace poco, con el descuento de 20% en comercios de barrio todos los viernes. Recuerden que eso tiene un tope semanal ahora, o sea que en el mes son 16.000 hasta 16.000 pesos en comercio de barrio. Ferias y mercados, 40% de reintegro, una política que tiene mucho que ver con la identidad de la provincia de Buenos Aires y también con el programa de mercados bonaerenses. En comedores universitarios, fundamentalmente son comedores, 40% también de descuento con cuenta DNI. El banco cumple el 6 de septiembre 203 años y vamos a tener el fin de semana, bueno, este fin de semana, una acción especial de 30% en gastronomía como parte de la celebración. Va a haber también el descuento habitual en carnicerías, granjas y pescadería del 35%. Son 2 sábados, uno es este sábado 6 y el otro, bueno, ni yo llego al 20, creo que es. Garrafas, 40%, esto es muy importante en este momento. Y por el cumpleaños del Banco Provincia, a partir de mañana y hasta el 5, en Provincia Compras, 18 cuotas sin interés, que también es algo que es muy importante en esta coyuntura. Entonces, ante una situación difícil, complicada, como siempre explica nuestro gobernador, vamos construyendo herramientas dentro de nuestras capacidades para acompañar a la producción, para acompañar a las familias, para acompañar a los comercios, pero también teniendo en cuenta que sin un cambio en las políticas de gestión macroeconómicas, y en particular lo que nos toca, de lo que hace a las políticas monetarias y financieras del gobierno, es muy difícil que veamos un cambio a corto plazo en estas tendencias recesivas que tanto nos preocupan. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan. 3 comentarios muy breves. En primer lugar, respecto de cuenta DNI, porque muchas veces está la pregunta o el comentario de cómo funciona, si es un descuento comercial. No, no es un descuento comercial. Lo explico con un ejemplo práctico muy brevemente. Supongamos que hay que comprar carne el día sábado próximo, que hay descuento del 35%, voy a la carnicería de 8, entre 54 y 55, que es donde compro carne yo, 1 kilo de roast beef para hacer un guiso, 10.000 pesos. QR, PIN. A mí se me debitan los 10.000 pesos, al carnicero se le acreditan los 10.000 pesos, no es que él me hace un descuento, sino que se le acreditan los 10.000 pesos y a la semana el Banco Provincia a mí me acredita 3.500 pesos, el 35% de descuento y ahí se cierra la operación. No hay 3% para nadie. El segundo punto. Tiene que ver con que hoy se cumplen 3 años del intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que hay que recordarlo, no solo para seguir exigiendo justicia, porque si bien ha avanzado el juicio a los responsables materiales del intento de homicidio, no ha pasado lo mismo, no ha sucedido lo mismo con los autores, llamémoslo, intelectuales, ni tampoco con quienes estuvieron financiando la operación, por decirlo de alguna forma, aquella familia de apellido conocido, Caputo, que financiaba a través de compras
bueno, distinto tipo de actividades. Lo que nosotros solicitamos es que se avance con esa investigación rápidamente, pero que se complemente con la de los autores materiales, obviamente, pero también con los autores intelectuales. Recordemos que también hubo un diputado que dijo que mientras sucedía el supuesto homicidio, el eventual homicidio, iba a estar camino a la costa, que después ese diputado fue a las oficinas de Patricia Bullrich, en donde le borraron los mensajes de su celular, bueno, muchas irregularidades en la investigación que la verdad que no han tenido una respuesta satisfactoria desde nuestro punto de vista, y recordar también que a partir de entonces se profundizó la persecución política sobre Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó sobre la llamada causa vialidad y se la condenó en un juicio totalmente amañado, totalmente viciado, sin ningún tipo de prueba y sin respetar el debido proceso se la condenó. Nosotros, por lo tanto, vamos a seguir reclamando desde la provincia de Buenos Aires, desde esta tribuna, no solo justicia para ese intento de magnicidio, sino también la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, debido a los múltiples y puntuales eventos de violencia política que se produjeron la semana pasada en el marco de distintas campañas en todo el país, en algún caso en particular en la provincia de Buenos Aires, nosotros obviamente condenamos todo tipo de violencia política, no solo esos incidentes puntuales que se produjeron, sino también condenamos los discursos de odio, condenamos las provocaciones, condenamos la represión absolutamente ilegal y desmedida a aquellos grupos que hacen reclamos legítimos ante el Congreso de la Nación, los jubilados, los médicos del Garrahan. Todo tipo de violencia política nosotros lo repudiamos. Desde la provincia de Buenos Aires, nosotros obviamente siempre a favor de las instituciones democráticas, creemos que está bien tener diferencias, está bien tener distinto tipo de ideologías y que eso se pueden discutir, se pueden debatir, pero siempre sobre la base de los argumentos y del respeto de quienes piensan distinto. Muchas gracias. A continuación, se dará lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Hola, buen día, ¿qué tal? Martín López Lastra para M del Pueblo, FM Keops y Classic. Al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, le quería preguntar qué análisis hace de la elección de ayer en Corrientes, si la elección del próximo domingo, además de ser un plebiscito para la gestión provincial, va a ser un mensaje nacional, es decir, un plebiscito sobre la situación económica nacional. Al ministro de Economía, Pablo López, le quería preguntar respecto de los indicadores del consumo, si eso se puede traducir en lo que hace a la recaudación de ingresos brutos y cuáles son las necesidades de requerimiento de financiación de la provincia, si son altas, si estas se van a aliviar mediante ajuste o toma de deuda, o ambas. Y al presidente del Banco Provincia le quería preguntar si hay algún dato de toma de crédito respecto de pymes, por ejemplo, si se endeudan más para gastos corrientes o para inversión en bienes de capital. Nada más. Bueno, muchas gracias, Martín. Mira, respecto de las elecciones de Corrientes, fue un resultado muy claro, ¿no? Queríamos obviamente felicitar a los vencedores en esa elección. Yo no tengo mucho para agregar, no estoy al tanto de las particularidades, no me dedico a lo que sucede en otras provincias. Bastante tenemos acá con la provincia de Buenos Aires. Y te digo, respecto de la provincia de Buenos Aires, de las elecciones del domingo próximo, y un poco de todo lo que dijiste. Obviamente cuando hay una elección de medio término, y sobre todo en este caso, que es la primera vez que se hacen las elecciones desdobladas, va a haber un poco de plebiscito de lo que sucede, bueno, entre otras cosas, con la economía en el gobierno nacional, con las situaciones políticas, con la corrupción, que está mostrada a cielo abierto, que sucede permanente en el gobierno nacional, y también, en parte, obviamente, imagino que los electores van a ponderar eso vis a vis lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, a lo largo de todas estas semanas, hemos estado invitando a los distintos ministros que vinieron a mostrar todo lo que dejaba de hacer el Estado nacional en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, y todo lo que hacía la provincia de Buenos Aires, no solo porque es lo que corresponde, sino porque además tiene que compensar aquello en lo que deserta, en lo que abandona
el Estado Nacional en los recortes que realiza de los 12 billones de pesos que hemos denunciado muchísimas veces en la provincia de Buenos Aires. Así que seguramente será una mezcla de todo eso, ¿no? De poner en valor de lo que se hace en la provincia de Buenos Aires y de repudiar lo que se deja de hacer por parte del Gobierno Nacional. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, respecto del consumo y su impacto en la recaudación, lógicamente es algo que preocupa. Ahí marcaría en primer lugar que se ha visto durante lo que va de este año un impacto muy notorio en lo que es sobre todo IVA, el impuesto al valor agregado nacional que se coparticipa, que está teniendo un desempeño muy magro y lógicamente vinculado al desempeño y a lo que estamos viendo en la dinámica de consumo. También seguimos con mucha atención nuestra recaudación de ingresos brutos, por supuesto. Por suerte, nuestra agencia de recaudación tiene un trabajo muy importante para que a partir de diferentes medidas de administración tributaria lograr siempre tener una recaudación más eficiente y mejorar los indicadores, incluso en muchos casos con diferentes planes que generan también cierto alivio al contribuyente, pero que al final del día redundan en una mejor llegada y también tienen efectos sobre la recaudación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estrategia de simplificación tributaria y la búsqueda permanentemente de llegar a aquellos lugares donde por ahí no venían tributando por ser economía informal. Con lo cual, en ese sentido, estamos atentos a lo que ocurra en ingresos brutos. En cuanto a las necesidades de financiamiento, la verdad que nosotros vamos a seguir actuando como lo hicimos hasta ahora. Venimos trabajando para evitar llevar adelante políticas de ajuste, para lograr maximizar nuestra fuente de financiamiento, producto del trabajo que venimos haciendo, no este año, no el año pasado, sino durante todos estos años de gestión desde el 2019, que nos permitió ordenar las cuentas de la provincia, tener resultados fiscales que sean sostenibles y tener una política de financiamiento responsable que nos permite garantizar el financiamiento para el plan de infraestructuras por un lado y para los diferentes programas que tienen que ver sobre todo con los sectores más vulnerables de la población que están viéndose tan afectados por estas políticas del Gobierno Nacional. Bueno, muy brevemente, porque un poco lo dije antes. Me parece que es importante a tu pregunta darle un contexto que tiene que ver con el año. Ya desde el principio de año, por esta dinámica que nosotros estamos viendo, donde la actividad se empezaba a resentir, el financiamiento de las pymes se estaba acortando. O sea, básicamente empiezan a tomar más capital de trabajo para sostener una operación en marcha y los proyectos de inversión empiezan a ser mucho más selectivos. También porque en abril ya se habían eliminado estas herramientas del Gobierno Nacional que justamente permitían otorgar financiamiento a la inversión en condiciones muy favorables. Ahora, a partir de este endurecimiento monetario de los últimos meses, y era un poco lo que intentaba mostrar, lo que estamos viendo es una contracción en la demanda hasta del capital de corto plazo, fundamentalmente por el aumento del costo. Es muy difícil para una empresa, una pyme, sostener endeudamientos con tasa del 100% anual. En términos mensuales no hay cómo generar una caja que garantice el cumplimiento. Eso es lo que nos preocupa. Así que hoy te diría que lo que es inversión, muy poco, sectores muy específicos, quizás vinculados al sector hidrocarburos y en empresas puntuales, porque también hay empresas de ese sector que es público, han entrado en cesación de pago en el último tiempo, con reestructuraciones importantes. Pero el resto es todo muy corto y fundamentalmente entiendo, porque esta es la realidad de las pymes y de los sectores productivos de la provincia, los impactos de un ajuste como este no son inmediatos. Como hemos tenido la oportunidad de recorrer la provincia, todos los que estamos acá, sabemos que una pyme muchas veces más en la provincia es un proyecto familiar, segunda, tercera, yo siempre digo hasta quinta generación he visto, se le va la vida en mantener la empresa funcionando. Aún en estas condiciones,
pero lo que vemos es un agravamiento en las tensiones en la cadena de pago que hasta puede estar retirándolos hasta de la demanda de crédito y sosteniéndolo directamente en el día a día. Eso es parte de lo que se está agudizando en estas semanas y creo que si ustedes salen y preguntan en cualquier empresa o comercio que se encuentren, van a ver esa realidad. Buen día, Nacer Napal, en vivo para Radio La Plata y Código Aires. Dos consultas para el ministro Bianco. La primera, bueno, decía, en la semana previa de unas elecciones bastante particulares, sobre todo por el desdoblamiento, pero mi pregunta va pensando en las elecciones nacionales del 26 de octubre, que también van a ser particulares porque la mayoría de los territorios, entre ellos la provincia de Buenos Aires, van a utilizar por primera vez el sistema de boleta única papel. Mi consulta es si desde el gobierno de la provincia se va a invertir o se va a poner en marcha algún plan, si se quiere decir, de docencia para instruir a los bonaerenses de cómo se utiliza dicho formato de votación, o si creen que es algo que le compete al gobierno de la nación. Y la otra consulta es si ha habido algún avance en lo que adelantó el gobernador Kicillof hace algunas semanas acá, donde adelantó que enviaría un proyecto de ley a la legislatura bonaerense para que ésta lo pueda dotar de herramientas para hacerse cargo, para que el gobierno de la provincia se haga cargo de las obras abandonadas por el gobierno de la nación. Muchas gracias. Gracias. Mira, respecto de las elecciones del 26 de octubre, es una tarea que tiene que llevar adelante el Gobierno Nacional. Son elecciones nacionales en donde se eligen diputados nacionales y están a cargo del Juzgado Federal número 1 en la provincia de Buenos Aires y obviamente de la Cámara Nacional Electoral y del Gobierno Nacional. Nosotros vamos a prestar la colaboración que corresponde, como en cualquier elección nacional que se realiza en la provincia de Buenos Aires. Vamos a poner a disposición nuestros efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, vamos a poner a disposición los locales de votación, fundamentalmente las escuelas de la Dirección General de Cultura y Educación y todo aquello que se nos solicite. Pero la capacitación, digamos, al votante, la difusión de cómo funciona, es algo que tiene que llevar adelante el Gobierno Nacional. Entiendo que ya hay algunas publicidades, etcétera, circulando. Imagino que eso, cuanto más se acerque la elección nacional, se va a tener que profundizar. Solamente decir lo que dijimos múltiples veces. La verdad que un cambio de método, un cambio de sistema, un cambio de instrumento de votación totalmente innecesario, que nadie lo estaba pidiendo en la provincia de Buenos Aires, que complejiza muchísimo el proceso de votación y que, a diferencia de lo que se dijo, de que iba a resultar en un abaratamiento en el costo, ellos lo ven como un costo, nosotros lo vemos como una inversión, hacer elecciones porque eso fortalece el sistema democrático, pero ellos lo ven como un costo. Dijeron que la boleta única papel iba a abaratar los costos de organizar una elección. Te digo a grandes rasgos los costos de organizar una elección en la provincia de Buenos Aires. En la suma total de los rubros que nosotros estamos trabajando para organizar las elecciones desdobladas da aproximadamente unos 81.000 millones de pesos. Recordá este número, 81.000 millones de pesos. El Gobierno Nacional dice que va a gastar para organizar las elecciones en todo el país de diputados y senadores nacionales unos 395.000 millones de pesos, es decir, 400.000 millones de pesos. Si vos traspolás eso a la dimensión de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos un 40% del padrón, te da 160.000 millones de pesos, es decir, van a estar gastando el doble de lo que gastamos nosotros. Sencillo, numeritos fáciles, numeritos redondos. Nosotros gastamos 80.000 en la provincia de Buenos Aires, ellos van a gastar 160.000 en la provincia de Buenos Aires. O sea que, por donde se lo mire, innecesario, no solicitado por nadie, no mejora la transparencia porque nunca estuvo en duda la transparencia de las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la boleta tradicional y encima el doble de costoso. O un poco más del doble de costoso. Hay que ver cuáles son los números finales. Así que no sé dónde está el negocio. Por ahí hay algún 3%, pero no sé dónde está el negocio. No sé dónde está el negocio. Respecto de los avances, estamos trabajando en ese proyecto. Es un proyecto que no es sencillo, no va a ser sencillo de ejecutar una vez que esté aprobado, porque seguramente el Gobierno Nacional se va a negar a darle la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires de aquellas más de 1.000 obras o las que nosotros querramos, solicitemos, que tiene paradas en la provincia de Buenos Aires por casi 7 billones de pesos. Pero nosotros lo vamos a seguir reclamando porque creemos que hay algunas obras que son clave para la provincia de Buenos Aires, lo dijo el gobernador cuando hizo la presentación, la autopista Perón, la jurisdicción sobre el río de la Plata para llevar adelante el dragado y balizamiento del Canal Magdalena. O sea que nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido.
última pregunta. Buen día, ¿cómo andan? Andrés Sosa para La Tecla. Voy a tratar de ser breve. Para el ministro López o para Bianco, para Cuatroma, plantean un escenario de recesión económica en el marco en el que el gobierno realiza una serie de medidas básicamente para sostener el tipo de cambio y que la inflación no se dispare. La pregunta sería, ¿hasta cuándo le ven tiempo que el gobierno puede sostener este tipo de medidas sin que no se produzca una devaluación o algún otro desequilibrio en la macroeconomía? En concreto sería la pregunta esa, bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo? Después de septiembre, las elecciones provinciales, después de la de octubre, ¿qué evalúan sobre eso? Y si es necesario o no es necesario una devaluación. Entiendo que esta consulta igual es más compleja, pero bueno, es necesaria preguntarla. Por un lado. Por otro lado, Milei eligió el día 3 de septiembre para hacer el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires. Va a ser el 3 de septiembre. Bueno, para hacer el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de Moreno, a propósito justamente de ese número, al margen de lo que puede llegar a implicar. La semana pasada estuvo en Lomas de Zamora, hubo inconvenientes. ¿Hay algún vínculo, algún diálogo con el gobierno nacional en torno a la visita del presidente para evitar que suceda lo mismo de la semana pasada? Y la última tiene que ver con cuál es el balance que hace de la campaña de Fuerza Patria, entendiendo que no hubo ninguna foto conjunta entre los distintos candidatos y sí tiene planteado hacer algún acto donde se encuentren la mayoría de los candidatos, como sí lo hizo, por ejemplo, Milei con la Libertad Avanza. Gracias. Bueno, ¿hasta cuándo le ven tiempo? Después paso la palabra, pero es una pregunta difícil de contestar. Lo que sí ya empezó es un proceso de descomposición. Yo ya lo dije la semana pasada, política y económica. Eso es lo que pienso yo, que empezó un proceso de descomposición acelerada, política y económica. Pero le paso la palabra a los expertos que seguro tienen cronometrada la situación. No, justamente, no, lo que me parece en este tipo de preguntas es trabajar como siempre lo hicimos el gobierno de la provincia, que es con mucha responsabilidad institucional. Obviamente nos preocupa la inestabilidad del sistema financiero, nos preocupa y lo seguimos de forma diaria, el gobernador se ocupa, bueno, con Pablo hablamos prácticamente todos los días y obviamente es una dinámica difícil y compleja. Más me preocupa a mí que determinar este tipo de condiciones, lo que hablamos varias veces. Si salimos acá y cruzamos y le preguntamos a cualquier comercio, te va a decir que no está vendiendo, te va a decir cualquier pyme que no sabe hasta cuándo puede aguantar la caja. Si uno a veces ve que a determinados valores que se está endeudando el gobierno nacional no es sostenible, imagínate para una pyme que paga un costo que ahí les mostré que puede ser 2 veces a lo que se está endeudando el gobierno nacional. Entonces, digamos, con mucha responsabilidad, nosotros vamos a trabajar como lo hacemos siempre, dialogamos cuando tenemos que dialogar con el gobierno nacional en lo que nos compete y apostamos y siempre vamos a plantear y vamos a demandar un cambio en el énfasis de las políticas porque siempre tenemos que cuidar nuestro mercado interno, tenemos que cuidar nuestras empresas, tenemos que cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras y eso es lo que no está pasando y para mí esa es la verdadera preocupación. No lo tenían cronometrado. No, respecto de tu segunda pregunta, si hay algún tipo de diálogo con el gobierno nacional en virtud del cierre de campaña de Milei, te digo permanentemente, hay diálogos en materia de seguridad o cuando hay cualquier tipo de evento, de visita, eso es de rutina, que las fuerzas federales se ponen en contacto con la policía de la provincia de Buenos Aires en ese sentido para asegurar el correcto desempeño de los operativos. Desenvolvimiento de los operativos. La semana pasada, en el evento de Lomas de Zamora, el del brócoli, el evento de Lomas de Zamora, la ministra Bullrich, efectivamente, luego de que sucedió, dijo que la policía de la provincia de Buenos Aires había actuado muy correctamente, que es lo que siempre hacemos. También dijo la ministra Bullrich que ella estaba segura que esto era algo organizado por el intendente de Lomas de Zamora, cosa que nosotros obviamente rechazamos absolutamente. Lo único que tengo para decirle, que ya lo dije en varios programas de radio, es que si tiene alguna evidencia al respecto, que la presente, es la ministra de Seguridad de la Nación. Si tiene una evidencia, tiene que hacer la denuncia penal, pero claramente no tiene ninguna evidencia. Pero nosotros vamos a seguir colaborando cada vez que nos pidan el gobierno nacional, las fuerzas federales, la Casa Militar,
con lo que corresponde a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y por último, el balance de campaña me parece muy positivo, me parece que fue una campaña muy territorial, como se suele decir, no es una campaña, son 8 campañas porque son 8 secciones electorales. El gobernador, más allá de cada uno de los candidatos, en cada una de las secciones electorales, en cada uno de los municipios, etcétera, que obviamente estuvieron muy activos con la campaña, el gobernador también se cargó la campaña al hombro, estuvo participando en actividades en todas las secciones electorales, en las cabeceras de todas las secciones electorales, estuvo permanentemente haciendo recorridos no solo por el conurbano, sino por el interior de la provincia de Buenos Aires. Hasta la semana pasada, creo que en los últimos 30 días, el gobernador había estado en 45 municipios. En 30 días, 45 municipios de la provincia de Buenos Aires, o sea que vaya si se la cargó al hombro esta campaña, y en cada una de esas visitas estuvo con los candidatos de cada una de las secciones, de cada uno de los distritos. Mirá, te lo digo de memoria porque vos me decís que no hubo una foto conjunta, hubo 1000 fotos conjuntas con los distintos sectores de Fuerza Patria. La semana pasada estuvo en Almirante Brown con Grabois, estuvo bueno, en alguna actividad, recuerdo que estuve de Fuerza Salud, estuvo Malena Galmarini, estuvo en Quilmes. No va a haber con las 8 secciones, no va a haber eso, pero sí individualmente estuvo en cada una de las secciones y estuvo con los distintos candidatos de Fuerza Patria de los distintos sectores que integran nuestra fuerza política. Pero yo creo que fue una campaña muy buena, muy territorial, y que la gente la sintió cercana, facilitada, si querés, de alguna forma, por la lejanía y por la falta de empatía del gobierno nacional. Se hace todo muy obvio y muy evidente, ¿no? Se hace todo muy obvio y muy evidente cuando el gobernador permanentemente está recorriendo la provincia sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa.